Capítulo 6. Juicio y opinión. En el sexto libro de sus Meditaciones, Marco Aurelio vuelve sobre una de las verdades más esenciales del estoicismo. No son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. El mundo externo es neutro. Lo que lo convierte en fuente de sufrimiento o de paz es la interpretación que damos con nuestra mente. Así, la clave de la serenidad no está en cambiar lo que ocurre, sino en transformar la manera en que lo percibimos. Marco recuerda que la riqueza, la fama, el dolor físico o incluso la muerte no tienen valor en sí mismos. Son fenómenos naturales, inevitables, que carecen de carga moral. Lo que realmente importa es cómo los enfrentamos. Dos hombres pueden vivir la misma experiencia y reaccionar de manera opuesta. Uno con amargura y desesperación, otro con calma y dignidad. La diferencia no está en el hecho, sino en la opinión que cada uno sostiene sobre él. Este capítulo enseña que la mente es como un filtro que colorea la realidad. Si cultivamos pensamientos de temor, enojo o apego, el mundo se vuelve hostil y doloroso. Si, en cambio, entrenamos la razón para ver las cosas como son, ni buenas, ni malas por naturaleza, la vida se vuelve más ligera. Marco propone un ejercicio práctico. Cada vez que algo te inquiete, repite para ti mismo: esto no es un mal, salvo que yo lo juzgue así. De esta manera, se disuelve gran parte del sufrimiento. El emperador insiste en que incluso las ofensas y las injusticias dependen de la interpretación. Si alguien actúa de manera injusta, no nos hiere en lo esencial, porque la virtud, la única verdadera riqueza, permanece intacta dentro de nosotros. El dolor surge cuando creemos que lo externo puede quitarnos lo que somos, pero nadie puede privarnos de la justicia, la templanza o la sabiduría, si decidimos conservarlas. Un aspecto poderoso de este libro es su visión sobre el control de las emociones. La ira, el miedo y la tristeza no son inevitables, nacen de juicios internos que podemos revisar. Si creemos que hemos perdido algo valioso, nos afligimos. Si comprendemos que lo perdido era efímero, la mente se libera. El sabio no se endurece ni se vuelve insensible, sino que aprende a distinguir entre lo que depende de él y lo que no, ajustando su juicio con serenidad. Marco también advierte contra el deseo excesivo de aprobación. La opinión ajena es voluble e inconstante. Depender de ella es condenarse a la esclavitud. La libertad verdadera consiste en gobernar los propios juicios y no en dejar que las voces externas dicten el valor de nuestras acciones. La conclusión de este capítulo es clara. El poder de la mente está en su capacidad de elegir cómo interpretar los hechos. No controlamos la marea del mundo, pero sí el timón de nuestras opiniones. Allí radica la fortaleza del estoico, en saber que ninguna circunstancia tiene poder sobre él sin su consentimiento. Capítulo 7. Virtud y autodominio. En el séptimo libro de sus Meditaciones, Marco Aurelio insiste en que la verdadera riqueza y el único bien auténtico es la virtud. Todo lo demás, placeres, bienes materiales, prestigio, poder, incluso la salud, pertenece al ámbito de lo indiferente. Puede disfrutarse o perderse, pero no determina la grandeza de una persona. Lo que realmente define al ser humano es cómo se gobierna a sí mismo, cómo responde a los impulsos y cómo se mantiene fiel a la justicia y la razón. La virtud, en la visión estoica, se compone de 4 pilares: sabiduría, justicia, templanza y fortaleza. Marco repite una y otra vez que no hay victoria más noble que la que alcanzamos sobre nosotros mismos. Dominar un imperio puede ser un logro externo, pero dominar la propia mente y las propias pasiones es la victoria que ningún azar puede arrebatar. El autodominio no significa reprimir las emociones de manera rígida, sino integrarlas bajo el mando de la razón, evitando que los impulsos cieguen nuestro juicio. En este capítulo, Marco Aurelio se recuerda que los placeres del cuerpo son efímeros. Comer, beber, dormir, gozar de honores o de compañía, todo se consume rápidamente y deja poco rastro. En cambio, las acciones virtuosas dejan una huella en la conciencia y construyen un carácter firme. Por eso, advierte que no debemos confundir la felicidad con la acumulación de placeres, sino con la coherencia entre nuestros actos y la razón universal. El emperador habla también del coraje. La vida está llena de adversidades, desde la enfermedad hasta la traición, desde la pérdida de seres queridos hasta la amenaza de la muerte. Ante estas pruebas, la virtud de la fortaleza consiste en mantenerse firme, sin ceder al pánico ni al abatimiento. La valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar con rectitud incluso en medio del dolor. Otra dimensión esencial es la templanza,
El autodominio implica no dejarse arrastrar por el exceso de deseos, ambiciones o enojos. La persona que vive dominada por sus pasiones es como un barco sin timón, a merced de cualquier viento. En cambio, quien modera sus impulsos encuentra una libertad interior que lo protege de la inestabilidad. La templanza no es rigidez, sino equilibrio, saber disfrutar sin esclavizarse, saber renunciar sin resentirse. La justicia, por su parte, es la virtud que conecta al individuo con los demás. Marco recuerda que cada acto injusto nos aleja no solo de la comunidad, sino también de nuestra propia naturaleza racional. El autodominio no es un ejercicio egoísta, sino la base para convivir en armonía. Si cada quien se gobernara a sí mismo con rectitud, la sociedad entera sería más justa. La enseñanza central de este capítulo es que la vida buena no depende de las circunstancias externas, sino del gobierno interior. El hombre que ha conquistado su mente y ha ordenado sus pasiones bajo la razón es invulnerable. Puede perder riquezas, poder o fama, pero nunca perderá lo más valioso, que es la virtud. Capítulo 8. El desprecio a la gloria. En el 8º libro de sus Meditaciones, Marco Aurelio se enfrenta a uno de los deseos más persistentes en el ser humano, la búsqueda de reconocimiento y fama. Como emperador de Roma, se encontraba rodeado de honores, adulaciones y monumentos que exaltaban su nombre. Sin embargo, en su reflexión íntima, reconoce lo frágil y vacío de la gloria. Para él, la verdadera grandeza no consiste en ser recordado, sino en vivir conforme a la virtud en el presente. Marco observa que incluso los nombres de los grandes conquistadores y pensadores del pasado han comenzado a desvanecerse. Lo que un día fue motivo de admiración universal, con el tiempo se convierte en polvo en los libros de esta historia, o desaparece por completo de la memoria humana. Si hasta los héroes más célebres terminan olvidados, ¿qué sentido tiene desgastarse en la búsqueda de la fama? Este razonamiento lo lleva a liberarse de la tiranía de la opinión ajena. La gloria, advierte, depende de factores que no controlamos, de lo que otros piensen, de las modas de una época, de la duración de una cultura. Aun si logramos ser recordados, quienes nos admiren también morirán. Entonces, ¿qué valor real tiene un reconocimiento tan frágil? Lo único que perdura es la coherencia con uno mismo, la rectitud del alma que se gobierna por la razón y no por los aplausos externos. El desprecio a la gloria no implica despreciar a los demás, sino liberarse de la necesidad de agradarles. Marco exhorta a no actuar buscando aprobación, sino haciendo lo correcto por sí mismo. Cuando obramos con justicia, ya tenemos el mejor de los testigos, nuestra propia conciencia. De nada sirve ser admirados públicamente si en lo íntimo sabemos que hemos obrado mal. Este capítulo también muestra la lucidez de Marco frente a la naturaleza efímera de la vida. La muerte, recuerda, iguala a todos, al emperador y al esclavo, al rico y al mendigo, al famoso y al desconocido. Pretender asegurar la inmortalidad a través de la memoria de los hombres es tan vano como intentar detener el paso de las estaciones. La única inmortalidad posible es haber vivido bien cada instante. La reflexión práctica que propone es clara. Cada vez que surja el deseo de reconocimiento, pregúntate si esa búsqueda se debe a la virtud o al ego. Si lo que quieres es ser admirado, recuerda que esa admiración es frágil, pasajera y en última instancia inútil. Si en cambio lo que quieres es obrar con justicia, ya posees todo lo que necesitas para ser grande. El mensaje final de este libro es liberador. No necesitamos ser recordados para haber vivido bien. La verdadera gloria es invisible y silenciosa, y consiste en mantener la coherencia interior. Marco Aurelio, rodeado de la magnificencia del Imperio Romano, comprendió que la fama es humo y la virtud es roca. Despreciar la gloria externa es, en realidad, la forma más alta de dignidad. Capítulo 9. Aceptación de la muerte. En el 9º libro de sus Meditaciones, Marco Aurelio aborda con serenidad uno de los temas que más inquietan al ser humano: la muerte. Para la mayoría, pensar en el final genera angustia, miedo o rechazo. Para Marco, en cambio, contemplar la muerte es un ejercicio filosófico que libera, porque permite vivir con mayor plenitud el presente y relativizar las preocupaciones cotidianas. El emperador recuerda que la muerte no es un accidente extraño, sino parte de la naturaleza. Todo lo que nace está destinado a transformarse. Las estaciones cambian, las frutas maduran y caen, los cuerpos se desgastan, los ríos fluyen y se disuelven en el mar. La muerte es simplemente el regreso de cada ser a la totalidad de la que surgió. Temerla sería tan absurdo como temer que el invierno llegue después del otoño.
Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la brevedad de la existencia. Marco insiste en que no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero sí sabemos que el final es inevitable. Por eso, posponer la virtud o aplazar lo que realmente importa es una insensatez. Cada día debe vivirse como si fuese el último, no en un sentido hedonista, sino con la serenidad de quien sabe que no habrá otra oportunidad para ser justo, sabio y compasivo. La aceptación de la muerte también enseña a relativizar la fama y la riqueza. ¿De qué sirve acumular bienes o buscar reconocimiento si todos terminaremos en el mismo destino? Tanto emperadores como esclavos, tanto sabios como ignorantes, todos comparten la misma condición mortal. La igualdad radical de la muerte es, para Marco, un recordatorio de que lo único que importa es la virtud. En este libro también aparece la idea de la continuidad del todo. El individuo no desaparece en un vacío, sino que retorna al ciclo de la naturaleza. Como la chispa que vuelve al fuego, el alma se reintegra al universo del que forma parte. Ver la muerte desde esta perspectiva elimina el miedo, porque deja de ser un enemigo y se convierte en un proceso natural. Marco sugiere un ejercicio mental. Cuando pienses en la muerte, no la veas como algo lejano y abstracto, sino como un hecho cercano que puede suceder en cualquier momento. Esto no debe generar ansiedad, sino claridad. La conciencia de la muerte actúa como un filtro, elimina lo trivial, las discusiones inútiles, los deseos superficiales, y nos centra en lo esencial. La enseñanza final de este capítulo es profundamente liberadora. La muerte no es un mal, es simplemente un cambio. Lo que debemos temer no es el final de la vida, sino vivir de manera indigna, desperdiciando el tiempo en vanidades. Quien acepta la muerte como parte de la naturaleza, aprende a valorar cada instante y a vivir con mayor serenidad. Marco Aurelio demuestra que la verdadera fortaleza no consiste en vencer ejércitos, sino en mirar la muerte de frente, sin miedo ni negación, con la tranquilidad de quien sabe que ha vivido conforme a la virtud. Capítulo 10. Convivencia humana. En el 10º libro de sus Meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre la naturaleza social del ser humano. Para él, el hombre no fue creado para vivir aislado, sino para convivir en comunidad. Así como los pies caminan juntos y los ojos miran en armonía, las personas están llamadas a cooperar unas con otras. La justicia, la paciencia y la comprensión son virtudes necesarias para mantener esa armonía. El emperador recuerda que gran parte del sufrimiento humano nace de la fricción con los demás. Ofensas, críticas, envidias, ingratitudes, todo eso es parte de la vida social. Sin embargo, insiste en que no debemos dejarnos arrastrar por la ira ni por el resentimiento. Los hombres actúan según sus creencias y limitaciones. Si obran mal, lo hacen por ignorancia del bien. Responder con odio solo prolonga el mal. La verdadera sabiduría consiste en tratar al otro con paciencia y compasión, incluso cuando nos hiere. Marco propone un ejercicio práctico. Cada mañana, antes de iniciar el día, recordarse a sí mismo que se encontrará con personas molestas, ingratas, egoístas o injustas. Anticipar la dificultad no para endurecerse, sino para preparar la mente a recibirla con serenidad. De esa manera, cuando surgen los conflictos, no sorprenden ni alteran, porque ya habían sido previstos. Esta práctica fortalece la paciencia y la templanza. La convivencia, además, requiere reconocer que todos compartimos una misma naturaleza. Cada persona, incluso la más difícil, es una parte del todo universal. Al dañarla o despreciarla, nos dañamos a nosotros mismos, porque formamos parte de un mismo organismo. Marco Aurelio lo expresa con claridad. Lo que no es bueno para la colmena, no puede ser bueno para la abeja. La injusticia hacia otro es una contradicción contra la propia esencia social del hombre. Otro aspecto que destaca es la importancia de hablar y actuar con verdad. La mentira y la hipocresía destruyen la confianza, que es el cimiento de toda relación humana. Para Marco, la palabra debe ser un reflejo de la razón, clara y honesta, sin adornos innecesarios ni manipulaciones. La comunicación, cuando nace de la virtud, se convierte en un puente de entendimiento y no en un arma de división. Este capítulo también enseña a no esperar gratitud constante. Hacer el bien no significa buscar reconocimiento, sino actuar conforme a la naturaleza. Así como la vid da uvas sin esperar agradecimiento, el ser humano debe hacer el bien por sí mismo, porque esa es su función. Esperar recompensas por la bondad conduce a la frustración. Actuar desinteresadamente, en cambio, trae libertad interior. La enseñanza final de este libro es clara. La convivencia humana no será nunca perfecta ni fácil,
pero es el escenario donde se ejercita la virtud. La paciencia, la compasión, la justicia y la honestidad son las herramientas que permiten vivir en armonía con los demás. Marco Aurelio nos recuerda que no podemos controlar cómo actúan los otros, pero sí cómo respondemos nosotros, y en esa elección se juega la verdadera grandeza del alma.